Es como la aguja, ¿no? En un pajar. En aquel tiempo de Ezequiel, ¿verdad? Y vamos a mirar ese tema. Dios anda buscando un hombre que se ponga en la brecha. Dios en aquel tiempo lo buscó en los tiempos de Ezequiel y no lo encontró. Dios es del griego teos, ya lo hemos mirado varias veces en el politeísmo de los griegos. Denotaba un Dios o deidad, de ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Buscar del griego seteo, que significa buscar, ir en pos de, conspirar contra la vida de una persona. Hombre del griego antropos se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad, en ocasiones en forma plural de hombres y mujeres, personas. Brecha es abertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la de un ejército, hace en las defensas enemigas. En los tiempos de Ezequiel, si ya usted ha leído el libro de Ezequiel, el Señor buscó ahí en ese tiempo a ver si había alguien que se pusiera en la brecha en aspecto de que alguien quisiera interceder por Israel o quisiera ponerse enfrente para hacer como un liderazgo o como estar al frente de esa ciudad. Pero dice la historia que no encontró a ningún hombre que quisiera tomar ese reto, esa decisión de estar ahí, ¿verdad? O responsable de esa ciudad, estarla guiando, estarla hablándole de la palabra de Dios. Pero dice literalmente que no se encontró ninguno. Pero si se hubiera encontrado a alguien, la ciudad no iba a ser destruida en aspecto de dejar que otras naciones entraran a Jerusalén y los invadieran con el permiso de Dios, claro, porque todo Dios tiene bajo control. Y no se encontró a nadie entre todos los de ahí, de ese tiempo de Ezequiel, no se encontró ninguna persona. Y por más que el Señor buscaba a uno y buscaba al otro, no se encontró. Hoy en estos tiempos el Señor anda buscando ese hombre para que se pueda, aleluya, encargar de su obra, o para que pueda hacer algo por Dios, o para que Él pueda estar dispuesto, aleluya, a predicar su palabra, a tomar decisiones, a tomar retos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Pero dice que no se encontró en aquel tiempo. Y en estos tiempos es difícil. Por lo regular en las iglesias hay más mujeres que hombres. En las iglesias que yo he visitado, he ido a predicar, pocos hombres. 7, 4, 3, 1, un hombre. Porque está, aleluya, en peligro de extinción. Porque no es fácil tomar esa decisión, como decía este hombre. Yo llegaba primero a la iglesia, dice, y me iba al último, porque él se encargaba en las iglesias del norte. Acuérdense que allá la gente los van a traer a sus casas y los van a dejar hasta la puerta de su casa. Y este muchacho se encargaba, este líder, se encargaba de llegar temprano, ir por ellos, y después al último tenía que irlos a dejar a todos, cada uno a sus casas. Pero no era tan fácil, se sentía cansado, se sentía a veces que había gente que iba por ellos y no estaban. Y todo eso porque es difícil hacer la voluntad de Dios. Como dice la palabra de Dios, todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Vamos a entrar a nuestro texto base y está ahí en Ezequiel 22:30. Es nuestro texto base. Ezequiel 22:30 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera, Ezequiel 22:30.
y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos que seas tú, Señor, que bendiga tu palabra, Padre. Que no vuelva vacía, Dios, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Y que podamos discernir, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Te damos gracias, y también asimismo los que puedan mirar o escuchar, que tú les bendigas en gran manera y tomar decisiones, tomar retos para la gloria de nuestro Dios. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por un fuerte. Aquí el pueblo tenía algo de poder y abusó también de eso. A unos compradores y los vendedores encuentran un modo de oprimirse unos a otros. Mal le va al pueblo cuando le caen juicios y se restringen el espíritu de oración. Que todos los que temen a Dios se unan para fomentar su verdad y justicia. Como los hombres malos de todo rango y profesión complotan juntos para atropellarlos. Realmente aquí podemos mirar que era algo tan difícil, algo que no se encontró en ningún lugar, alguien que pudiera estar ahí dispuesto para hacer el servicio de Dios. No se encontró para aquella persona que hiciera vallado, o sea, para que estuviera alerta ahí en la ciudad de Jerusalén, o estuviera al pendiente de esa ciudad. Pero dice que no se encontró ninguno, no encontró nadie. ¿Por qué, hermano? Porque todos estaban ocupados en sus proyectos, en sus negocios, en las cosas que a ellos les convenían, pero nadie estaba preocupado por servir a Dios o por hacer algo por Dios, no, sino que ellos pensaban en ellos mismos, en sus proyectos que estaban ellos teniendo, o los proyectos que estaban teniendo, se puede decir, éxito. No se preocupaban por Dios. Y hoy, hermano, hermana, está pasando lo mismo. No hay, aleluya, un hombre que diga: yo estoy dispuesto a hacer la obra de Dios. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme, a hacer la obra de Dios o a hacer algo por Dios. No nada más cuando todo está bien, no cuando todo te está yendo muy bien, sino que cuando vienen momentos difíciles, la prueba, la lucha, la escasez, la duda, tu vida, pero servir a Dios, decir: Señor, aquí estoy, voy a ser vallado, voy a hacer brecha, voy a prepararme, voy a ponerme adelante para que tu obra crezca o para que tu palabra sea compartida en otros lugares, porque no es fácil. No había, aleluya, esa disposición en algún hombre, porque mire, si un hombre nada más hubiera dicho: yo me voy a poner enfrente, voy a ser vallado, voy a proteger, yo voy a hacer algo por Israel, no se encontró ninguno. Viene siendo como cuando vinieron ¿se acuerda usted que vinieron 3 ángeles con Abraham? Y comieron los ángeles con Abraham. Y dice la palabra del Señor que eran 3, pero después se fueron 2 ángeles nada más a Sodoma y Gomorra. Y se deduce, ¿no?, que el otro era Dios. Y ahí podemos mirar que Abraham le dijo: ¿vas a destruir el justo con el pecador?
Si hay 50 justos, ¿vas a destruir la tierra? No, dice Dios. Si son 45, no. Son 40, no. Son 30 y tantos, no. Son 10, no. Hermano, porque no encontró a ninguno. A Lot, pues Lot, porque él, dice la palabra de Dios, que él en las noches se ponía en aflicción al mirar la maldad de estos hombres, de los de Sodoma y Gomorra. Pero de ahí para allá ninguno estaba dispuesto a buscar a Dios. Y por eso fue destruida esa ciudad. Ya sabe usted la historia. Todo se consumió. Porque no es fácil. Entonces, hermanos, necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos poner vallados para hacer algo por Dios. Son momentos difíciles. No son momentos para decir va a ser fácil. Entender eso, de que cuando te propongas hacer algo por Dios, van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero eso no quiere decir que ya se acabó todo. Es importante entender que si el Señor nos llamó, es para eso, para su obra, para hacer algo por Dios, para, aleluya, alcanzar a alguien más para Cristo. Para eso Dios nos llamó. Ese es el costo alto del cristiano, predicar la palabra de Dios a otra persona. No nada más para que uno conozca la Biblia, nos llamó para que otra gente pueda también ser alcanzado con el poder de Dios. No se encontró, dice, nadie. Y yo creo que estamos en los mismos tiempos, necesitamos reflexionar y despertar en esta tarde. Vamos a continuar en Génesis 6. Amén, textos ya muy trineados, conocidos. Génesis 6, del 5 al 8. ¿Ya lo tiene? Génesis 6, del 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Él se arrepintió, Jehová, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Me llama mucho la atención esto, de que solamente en Noé encontró gracia. Pero de ahí para allá, todos los hombres que se iban multiplicando, todos esos hombres, ninguno se acordaba de Dios, ninguno decía, lo que yo tengo es por gracias a Dios. Se iban multiplicando, pero en sus corazones solamente había maldad. En sus corazones no había algo que dijeran, voy a acordarme de Dios, sino que el pecado iba de continuo en continuo. Quiere decir, hermano, que iban pecando cada día. No les importaba, no daban gracias a Dios porque los creó, los hizo el Señor, sino que ellos se habían olvidado totalmente de Dios. Solamente Noé no halló favor ante los ojos de los hombres. Ellos lo odiaron y persiguieron porque por su vida y predicación él condenaba al mundo. Pero halló gracia ante los ojos del Señor, y eso lo hizo más verdaderamente honorable que los hombres de renombre. Que este sea nuestro deseo principal. Esforcémonos para que podamos ser aceptados por Dios. Cuando el resto del mundo era malo en los tiempos de Noé, él se mantuvo en su integridad. Por eso encontró
gracia ante los ojos de Dios. Porque mire, hermano, aunque Noé miraba todo lo malo que estaban haciendo, aunque Noé podía estar mirando las atrocidades que hacían los pecados, él continuaba haciendo las cosas bien. Y él acuérdense que él fue el pregonero de justicia. Cuando él compartía la palabra, cuando él decía que iba a haber un juicio en la tierra, lo aborrecían porque hablaba con la palabra o con la verdad. Y por eso Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Fue el único. Y los demás solamente el mal, robaban unos con otros y hacían sus depravaciones unos con otros. No les importaba. Y solamente este hombre honesto, este hombre que estaba allí para ser ejemplo de los demás y estaba hablándoles que tenían que dejar todo eso malo que hacían, pero ellos, no obedecían a nada. Ellos continuaban haciendo el mal. Y hermano, eso es, aleluya, que nosotros ser ejemplo de los demás, ser esa luz de los demás, está como en los mismos tiempos de antes. Mucho pecado, mucha maldad, pero usted y yo fuimos llamados para hacer luz en esta tierra o en esta ciudad. Y usted y yo somos responsables de estar siendo luz. Y te van a aborrecer porque les vas a decir que a Dios no le agrada el pecado. Le vas a decir que eso que están haciendo los va a llevar al infierno. Todo eso no crea que les va a gustar. Pero Dios nos llamó a eso, para que compartir ese mensaje, así como Noé estuvo casi 120 años compartiendo la palabra, hablando que iba a haber un juicio, y por eso a él lo aborrecían, porque los eruditos de aquel tiempo sacaban sus conclusiones. Si no hay mar aquí, no está loco, porque ¿cómo puede haber lluvia si nunca ha habido lluvia aquí? Entonces, hermano, yo creo que el Señor se dolió en su corazón, como dice la palabra, y los iba a acabar, los iba a destruir a todos, desde el hombre hasta los animales, voláticos, lo que sea, y iba a acabar con ellos porque Él se dolió en su corazón, por la maldad que estaban haciendo, por el pecado que estaban haciendo. Él se dolió, porque Él los había creado para Él, para que le adoraran a Él. Y se dolió en su corazón, para que usted se dé cuenta que el Señor tiene su corazón también, que Él se duele cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros nos desviamos y estamos haciendo las cosas mal, pecado, maldad. Él se duele en su corazón, dice: yo lo hice, para que me adore a mí. Y se duele en su corazón. Y no creyeron toda esa gente que iba a ser el diluvio. Y ya sabemos la historia, que se llegó el tiempo y llegó, ¿verdad?, ese día. Y se metió Noé con su familia y empezó el diluvio y se los arrasó a todos, conforme lo que había dicho el Señor, que iba a raerlos o los iba a acabar. Mire, hermano, Dios es bueno, misericordioso, muy amoroso, pero también tiene sus límites. El Señor nos da el tiempo necesario para que nos arrepintamos, pero también Él pone límites también. Cuando el ser humano ya no quiere nada más, ya no quiere hacer algo, está en pecado, en maldad, el Señor va a hacer juicio, porque Él es perfecto, es amoroso, pero también es justiciero. Aquí ellos pensaron: no, es que nunca va a haber diluvio. No creo lo que dice Noé, estará loco ya de tanto sol que le está dando. Y de repente viene y dice la Escritura que se los llevó a todos
Y por eso el Señor, amén, nos está hablando ahorita que la gente no quiere nada de Dios, pero somos responsables, usted y yo, de seguir sembrando la semilla. Seguirla sembrando, a su tiempo se cosechará. Vamos a continuar con la lectura en Génesis 13. Génesis 13:13. ¿A mí ya lo tiene? Génesis 13:13 dice la palabra de Dios: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Habiendo Abraham ofrecido la opción a Lot, éste la aceptó de inmediato. La pasión y el egoísmo hacen maleducados a los hombres. Lot miró la bondad de la tierra. Por tanto, no dudó que florecería, ciertamente en un suelo tan fértil, pero ¿qué salió de ello? Aquellos que al elegir relaciones, llamamientos, habitaciones o establecimientos, son guiados y gobernados por la lujuria de la carne, la lujuria del ojo, el orgullo de la vida. No pueden esperar la presencia o bendición de Dios. Corrientemente se desilusionan hasta de aquellos a los que principalmente apuntan. Este principio debe dirigir todas nuestras opciones, que lo óptimo para nosotros es lo óptimo para nuestras almas. Mire, hermano, ahí está, usted sabe la historia, estuvo problemas los criados de Lot y Abraham. Y ellos estaban en un mismo lugar. Y Abraham, como era su sobrino adorado, consentido, dice, mira Lot, escoge. Si tú te vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Y dice la historia que Lot empezó a mirar esas tierras fértiles de Sodoma y de Gomorra. Podían mirar el verde todo para allá. Y que había lugares donde podían sus animales estar ahí comiendo bien. Y dice la historia que este hombre escogió Lot, escogió Sodoma y Gomorra. Y poco a poquito se empezó a acercar de tal manera que después él estaba en medio ya de ahí. Y eran tan malvados estos hombres que, aleluya, cuando llegaron los dos ángeles, usted sabe la historia, y esas personas los miraron a estos hombres y dijeron, ¿sabes qué, Lot? Saca a esos hombres que entraron a tu casa. Y Lot le dice, mira, te voy a dar una hija que es virgen, pero no molesten a estos hombres. Queremos a los hombres, queremos conocerlos, pero no se trata de conocerlos como usted y yo nos conocemos y hablamos, no. Ellos querían tener intimidad con ellos y querían hacer y deshacer, porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso, hombres con hombres. Estaban en la lujuria, estaban en el pecado. Eran hombres perversos, hombres malos. Pero Lot, él pagó las consecuencias. ¿Por qué? Porque su corazón empezó a sentir eso de mejor irse a esas tierras que estaban pero muy prósperas, pero tuvo que pagar las consecuencias. Aquí Lot consideró poca la maldad de los habitantes. O sea, para él no fue tan malo para mirarlos o lo que estaban haciendo. Pero se llegó el tiempo donde él pudo mirar cómo estaban reaccionando ellos o cómo vivían ellos. Porque acuérdense que el ser humano tiene esa manera de poder mirar o discernir alguna ciudad, cómo viven o cómo son sus acciones de cada ciudad. Usted puede mirar un lugar donde hay guerrilleros, pues usted dice, no, pues hay guerrilleros ahí. Y usted puede mirar, no, esa ciudad es muy tranquila. O usted dice, este pueblo es muy tranquilo. Entonces este hombre pudo mirar. Después se dio cuenta que sí estaba en un lugar muy peligroso. Nadie quería de Dios ahí.
y por lo tanto él se afligía en las noches, pero ya era demasiado tarde, porque iba a haber un juicio en ese lugar, iba a haber un juicio total ahí en ese lugar, y pues usted ya sabe la historia. Tuvieron que sacar a Lot de ese lugar para que él fuera salvado de lo que iba a acontecer. Pero hay consecuencias de nuestras decisiones. Hubo consecuencias de Lot. Él pensó que iba a estar mejor. Él pensó que en esas llanuras iba a estar muy próspero, y sí. Pero no se imaginó que iba a pagar la consecuencia muy alta y tuvieron que sacarlo. Y pagó la consecuencia a su mujer. Entonces ya sabe la historia, que se volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Vamos a continuar con la lectura en Primera de Samuel. Vamos a seguir leyendo la palabra. Primera de Samuel 13:14. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira, hermano, aquí se está refiriendo a Saúl. Saúl no obedeció lo que le habían dicho Samuel. Primeramente le dijo Samuel: mira, Saúl, tienes que acabar con los amalecitas, porque los amalecitas en un tiempo habían sido estorbo para Israel cuando había salido de la tierra de Egipto. Y dice: tienes que ir a esa primera misión, me los acabas a todos. Acabas con todos, niños de pecho, todo acábame. Y Saúl salió con esa orden. Y se acuerda que Saúl no obedeció. Saúl dejó vivo al rey Agag, ¿se acuerda? Y dice: no, es mejor que esté vivo que muerto. Dice: pero no obedeciste lo que dijo Dios. ¿Por qué lo hiciste? Para hacer sacrificios. Entonces, ahí Dios le habló a través de Samuel a Saúl. Dice: no hiciste lo que se te ordenó. Después dice: mira, voy a venir en 7 días para hacer el sacrificio. No, bueno, viene Saúl. Él hizo el sacrificio. Locamente has hecho. No eres ni profeta, no eres ni sacerdote. Y ahí también el Señor se molestó. Y por eso aquí le está diciendo: mira, Dios va a levantar otro que sea conforme al corazón de Dios, que sea obediente. Mire, hermano, porque muchas veces el Señor nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Sí me está escuchando? Cómo tenemos que hacer las cosas, pero nosotros queremos ponerle flores a esas cosas para que se vea más bonito. Usted haga lo que dice la palabra de Dios, lo que le ordena el Señor hacer, eso haga nada más. Pero es que lo hice de esta manera, porque de esta manera me va a ir mucho que mejor. No, pero si Dios te está ordenando una cosa, eso haces nada más. Y este hombre desobedeció totalmente. Aquí Saúl violó la orden de Samuel, expresa de Samuel, sobre qué hacer en casos extremos. Saúl ofreció sacrificios sin Samuel, haciéndolo él mismo, aunque sabemos que él no era sacerdote, ni mucho menos profeta. Cuando fue acusado de desobedecer, se justificó conforme a las Escrituras. Lo que usted ya ha leído dice: por lo que había hecho sin dar señales de arrepentimiento, porque él no se arrepintió. Quería que este acto de desobediencia pasara como ejemplo de su prudencia y prueba de su piedad,
los hombres despojados de piedad interior a menudo hacen resaltar mucho los actos religiosos externos. Mire, hermano, Saúl quería que a él lo honraran. Saúl quería que le dijera a Samuel: mira Saúl, qué bueno que te trajiste los animales más gordos para hacer sacrificio, qué bueno. Y mira, qué bueno que trajiste al rey Agag. Eso no lo iba a hacer Samuel. Samuel, un hombre de Dios, y Dios le dice: ¿sabes qué? Mata a ese rey y hazlo pedazos. Bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué permitió? Bueno, porque lo que Dios dice se tiene que hacer y nada más. No cuestionar lo que dice la Biblia. Si dice que lo hizo pedazo, es porque lo hizo pedazo. Y si lo hizo pedazo, no crea que lo hizo, no, lo hizo con energía, como hombre que era. Porque es necesario obedecer lo que dice la Biblia. Si no, va a haber consecuencias de esa desobediencia, porque el Señor, lo que Él te pide solamente es obediencia, estar dispuesto para obedecer lo que el Señor te diga, aunque parezcan muy pequeñas las cosas, solamente hacerlas, y de esa manera el Señor te va a bendecir. Dice: locamente has hecho, Saúl, has hecho lo incorrecto, no te corresponde hacer eso. Tú no eres sacerdote ni eres profeta. Pero es que me desesperé y se estaban desertando los soldados y me desesperé. Acuérdense que allá en Israel, a las 6 de la tarde dicen ellos que ya es otro día. Posiblemente Samuel llegaría como faltando poquito ya para las 6, porque le dijo: me esperas. Y Saúl andaba como loco, ya desesperado. Se estaban desertando los soldados y estaban mirando al enemigo alrededor, los filisteos. Y dice: no, voy a hacer este sacrificio para ver si Dios me habla o Dios me ayuda. No ayudemos a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a leer Juan 12, 42 al 43. Juan 12, 42 al 43. Y dice la palabra de Dios de esta manera. 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Algo tremendo está hablando aquí de las conversiones que estaban sucediendo, de estos gobernantes, de estas personas que tenían cargos en aquel tiempo, y esas personas no querían que fueran expulsados de las sinagogas, y ellos prefirieron mejor las luces, o que le dieran honor los hombres, y mejor amaron eso, como dice aquí literalmente, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire, hermano, es como en los pueblecitos, en los ranchos, hay lugares donde mucha gente no se convierte a Cristo porque les da pena. ¿Qué le van a decir la comadre? ¿Qué le va a decir el compadre? Ya te cambiaste de religión y ya no le hablan igual. Así viene siendo esto. Los gobernantes de aquel tiempo se estaban convirtiendo a Cristo, pero ellos no querían que se burlaran de ellos o que dijeran algo de ellos. Mejor prefirieron la gloria de los hombres. Hay veces, amén, que
hay gente que no quiere que la gente, que sus vecinos, vecinas, se den cuenta que son cristianos, porque le tienen temor a las burlas, o que les digan eres aleluya, o ya te cambiaste de religión. Y así eran estos gobernantes. Muchos estaban siendo convertidos, muchos estaban tomando decisiones, pero el miedo a los fariseos, mire hermano, porque los fariseos eran tremendos. Los fariseos, ellos no hacían nada por hacer algo por Dios, pero estaban hostigando a la gente que querían buscar a Dios o que querían servir a Dios o acercarse a Dios. Y ellos prefirieron mejor, como dice aquí, la gloria de los hombres. Aquí podemos mirar que la conversión era algo complicado, porque los pecadores son llevados a ver la realidad de las cosas divinas y a tener un cierto conocimiento de ellas, para que se conviertan y se vuelvan verdaderamente del pecado a Cristo. Como su dicha y porción, Dios los sanará, los justificará y santificará. Perdonará sus pecados, que son como heridas sangrantes, y mortificará sus corrupciones, que son como enfermedades que acechan. Ellos no querían estar siendo censurados o siendo expulsados. Acuérdense que en las sinagogas era el lugar donde nada más escuchaban la palabra de Dios o la cátedra de Moisés. Y ellos tenían miedo de ser expulsados, de ser sacados de ese lugar. Nosotros, hermanos, hemos tomado esa decisión de servir a Dios y no de avergonzarnos del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Así, hermano, como antes, aleluya, a veces algunos de nosotros hasta llegábamos sin ropas a la casa, por el pecado, por la maldad, por los vicios, y no nos daba vergüenza. Y al otro día te decían, oye, andaba sin ropa, ay, ¿qué es mi gusto? No había ninguna vergüenza. Pero te conviertes a Cristo y empiezas a buscar de Dios y te dicen, oye, ¿eres aleluya? No, es que voy ahí, pero todavía, no, es que yo nomás voy, pero soy visitante, tranquilo, no me hagas bulla. Entonces, hermano, es algo importante tener esa decisión de, aleluya, de estar contento con Cristo por lo que Él ha hecho en tu vida. No importa lo que diga la gente, no te preocupes lo que diga la gente. Ahora ya no traes esa botella en la mano, ahora traes la Biblia en la mano. Ahora en tus dedos ya no hay ese cigarrito. Ahora vas cantándole a Dios, le aplaudes a Dios con esas manos, porque hay un gozo en tu vida. Ahora eres diferente, qué bueno, gloria al Señor. Pero no te apague, aleluya, la gloria de los hombres. Mejor glorifica a Dios y exalta a Dios, porque Él te llamó con un propósito de que tú le sirvas a Él. Te anda buscando el Señor, anda buscando tu vida para que tú le sirvas, para que tú seas ejemplo de los demás, tal vez de tus amigos con los que tomabas antes o con los que tal vez te drogabas, si es que te drogabas, pero tú tienes que ser luz. Y si ellos te encuentran y te dicen, oye, ¿qué cambiazo? ¿Cómo has cambiado? Es que Jesucristo me cambió, es que Jesucristo me sanó, es que Jesucristo es un gran milagro. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Y dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2, 4. Dice,
sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba vuestros corazones. Aquí el apóstol no tenía motivación mundana para predicar, sino que era una inspiración de parte de Dios. Sufrir en una buena causa debe aguzar la santa resolución. El Evangelio de Cristo encontró primero mucha resistencia y fue predicado con contención, con esfuerzo al predicar y en contra de la oposición. Como el tema de la exhortación del apóstol era verdadero y puro, su manera de hablar era sin maldad. El Evangelio de Cristo está concebido para mortificar los afectos corruptos y para que los hombres puedan ser llevados a someterse al poder de la fe. Ahí está este hombre, Pablo, como aquí lo está recalcando, que él no fue aprobado. Para que el Evangelio fuera hablado nada más de una manera como mundano, sino que una inspiración del cielo. Está diciendo que él fue aprobado por Dios y no para agradar al hombre, en aspecto de que cuando le dijeron, cuando le dijeron a Pedro y a Juan, no quiero que prediques de esa palabra, no quiero que hables de ese tal Jesús. Y salieron, dice la palabra de Dios, de la cárcel gozosos, felices, y siguieron predicando la palabra. Y dijeron ellos, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, agradar, hermano, a los hombres es más fácil, porque vas a seguirle la corriente y vas aleluya, a decirle lo que ellos quieren escuchar, y vas a decir cosas agradables para él, para ganártelos o para agradar a los hombres. Pero Dios no te llamó a eso. Como Pablo, Dios no lo llamaron a eso. A Pablo lo llamaron para que predicara la palabra de Dios y que agradara a Dios nada más. Pero a veces nosotros queremos agradarle al hombre mejor. Y eso es malo, que uno agrade al hombre y a Dios lo estemos haciendo a un lado. Tú tienes que agradar a Dios, porque Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede dar vida eterna. El hombre es carne, el hombre es polvo, Él nos salva. Salva a Dios. Por eso usted y yo necesitamos agradar a Dios. Yo creo que Dios conoce los corazones. Dios conoce las vidas. Entonces yo creo que Pablo estaba seguro de lo que él estaba predicando ahí a los discípulos. Y él dice, yo agrado a Dios. Yo agrado a Dios y no al hombre. Porque el hombre necesita de Dios. Y uno necesita de Dios también. Y uno tiene que agradar a Dios. A Dios, porque el Señor es el único Dios verdadero. Agradar al hombre es para ganárselo para uno. Y Dios no te llamó para que tú te ganes la gente para ti. No son tuyas ni mías. Las personas son de Dios. Y tú le vas a hablar conforme a la palabra de Dios. Aunque te aborrezcan por la verdad, tú tienes que decir la verdad. Porque la verdad es Dios mismo. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor te llamó, hermano, para que tú puedas agradarle a Él nada más. No te dejes llevar para que te quieran más a ti. No, que quieran a Dios. Conéctalos con Dios. No te los conectes a ti. No te los ganes para ti. Gánatelos, pero para Cristo. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dios, amén, prueba los corazones. Él prueba la sinceridad. Y aquí el apóstol podemos mirar que él evitaba los halagos de los hombres.
Él evitaba la codicia, evitaba la ambición y la vanagloria. Eso es importante, que nosotros sepamos dónde estamos parados. Tener cuidado con los halagos, tener cuidado con las palabras que te dicen. Oye, qué bonito me predicaste. Oye, qué tremenda sabiduría tienes. Oye, es esa manera que como me explicaste es única. Sabes que nadie me había explicado como tú me has explicado. Pero qué tremenda sabiduría tienes. Usted diga, es para la gloria de Dios. Usted diga, es Jesucristo mismo a través de mi vida hablando. Es Dios mismo haciéndolo. Porque la gente te va a querer decir palabras bonitas, halagos. Usted dígale, esto que yo te dije, es Dios mismo a través de mi vida. Es Jesucristo mismo haciendo la obra a través de mi vida. Y la gloria va a ser para Dios. La gloria siempre va a ser para Dios, no para el hombre, es para Dios. Déselo fuerte una vez más, aleluya. Gloria a Dios, sí, el Señor merece eso, hermano. Esos aplausos son para Dios, porque Él merece eso y más de nosotros. Vamos al último texto ya, el Salmo 14. Salmo 14 del 2 al 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera, 14, 2 al 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Aquí una vez más David está inspirado y está diciendo literalmente que Dios había mirado a los hombres o los hijos de los hombres y no había encontrado a ninguno que buscara a Dios o que estuviera interesado en buscar a Dios. Todos se habían desviado, todos iban buscando sus propios beneficios. No había ni uno nada más, nada. Es muy lamentable esto, de que ha sido muy antiguo, desde que los hombres no se interesaban en buscar a Dios, sino solamente el mal. No había entendimiento en ellos. Se despierta el pecado, la maldad, se habían corrompido. Nadie hacía lo bueno, ni siquiera uno. Por eso fue necesario que viniera el Señor Jesucristo a salvar al pecador, al perdido, al enfermo, no al sano. Era necesario el Salvador para rescatarnos, para quitarnos el pecado. Hoy hay esperanza para aquellos que acepten a Cristo en sus corazones, y el que cree no será condenado. Esto ha sido muy viejo ya. Dios mismo miraba, tanto como los israelitas, tanto como otras naciones, necesitaban un Salvador. Podían mirar el Señor en los judíos, que ya nadie cumplía. Agarraban su animalito, lo mataban, lo degollaban, y ellos seguían pecando. Y el Señor se cansó de esa grasa, de ese cebo. Todo eso se cansó el Señor. De los sacrificios, de los holocaustos, se cansó Dios. Y era necesario mandar a alguien para que salvara a la humanidad. Era necesario que naciera el Mesías conforme a las Escrituras. Y todo se cumplió. Y podemos mirar que desde la antigüedad no había gente que buscara a Dios. Todos hacían lo que querían. Era necesario, hermano, hermana, que se levantara un Mesías, un Salvador,
para que salvar a la humanidad. Era necesario que eso aconteciera conforme a Isaías 53. Era necesario que fuera despreciado, molido por nuestros pecados. Era necesario que el Mesías naciera conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de una mujer virgen. Y así se cumplió. Era necesario, porque no había quien buscara a Dios. Porque el Señor conoce todo. El Señor mira todo. Él podía mirar, podía estar mirando, porque Él conoce todos los corazones de los hombres. Y miró en la humanidad y dice, no hay nadie que busque a Dios. Y estamos en los mismos tiempos que antes. Usted le pregunta allá afuera a una persona, ¿usted cree en Dios? Pues yo no creo, o sí creo, pero a mi manera. No están interesados en buscar a Dios porque no lo conocen. Pero usted y yo sí lo conocemos. Y esa gente que está afuera, usted le va a hablar de Cristo. Usted le va a decir que hay un Dios que los ama. Hay un Dios que quiere salvarlos. Hay un Dios que tiene ese deseo de salvar sus vidas. Y por eso el Señor aquí está hablando de esto. Porque ha sido muy antiguo esto. Se desviaron, se corrompieron, nadie hacía lo bueno, ni uno, ni siquiera uno. Por eso era necesario que viniera el Salvador para salvar a la humanidad. Y usted y yo estamos aquí, por fe salvos. Si nos mantenemos en su voluntad, o si dejamos el pecado, o si dejamos la maldad, y si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Hoy estamos aquí, pero afuera también debemos ser cristianos, vivir rectamente en santidad, porque el Señor los está mirando. Así como los antiguos los estaban mirando, así están mirando también a nosotros. Dice, es tiempo de que me busquen, es tiempo de que se entreguen a mí, es tiempo que el Señor esté en el centro de sus vidas. Basta ya de desviarse y buscar al Señor y buscar su rostro, porque sin santidad nadie va a mirar al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.